administración del contraste realzan en anillo. Y bueno, también vemos un importante edema perilesional que condiciona incluso un poco de compresión del ventrículo lateral. Se le hace también una resonancia magnética urgente, que bueno, esto como lo que nos añade es que vemos que esta lesión restringe la difusión. No sé si veis el cursor, pero bueno, aquí lo vemos, la difusión. Vale, y pues empezamos con el Kahoot. Primera pregunta, tenemos una paciente en principio inmunodeprimida que tiene lesiones ocupantes de espacio a nivel cerebral y bueno, ¿qué haríais como primera posibilidad? Vale, voy a abrir el Kahoot. Un momento. Tenéis 20 segundos para contestar. Bueno, sospechamos de una causa neoplásica y solicitamos en ese caso un estudio de extensión. Pensamos que se trata de un absceso cerebral y empezamos inmediatamente antibióticos. O sospechamos de un absceso y intentamos conseguir muestras para micro y esperamos a los resultados antes de empezar tratamiento. O hacemos esto. Vale, perfecto. Veo que casi todos habéis elegido la opción de la exéresis quirúrgica y con aspiración para remisión de muestras y de forma muy correcta no esperáis a los resultados de los cultivos, sino que iniciáis directamente el antibiótico. Pues volvemos a la presentación. Vale, un repaso breve y rápido del manejo del absceso cerebral. Etiologías principales en las que pensar en pacientes inmunodeprimidos. Tenemos la listeria, sobre todo en pacientes que reciben corticoterapia crónica, la nocardia, Aspergillus, criptococos, entre otros. Lo que se indica es que siempre que sea posible se intente hacer una aspiración, una exéresis quirúrgica de la lesión, tanto para control del foco como para conseguir un aislamiento microbiológico, pero que esto nunca demore más allá de las 24 horas empezar un tratamiento antibiótico empírico correcto. Bueno, se tienen que mandar cultivos y esto es lo que digo. Si no se puede proceder al drenaje de forma rápida, pues hay que empezar antes el antibiótico. Bueno, esto es lo que se hace. Se empieza el antibiótico, se procede al drenaje del absceso y bueno, también se realiza un estudio de extensión para buscar posibles fuentes hemolígenas, se hace un ecocardio en el que no se objetivan vegetaciones y un TAC-TAP, que como hallazgo incidental tenemos un TEP segmentario periférico que por adhesión cerebral no se puede anticoagular, así que se coloca un filtro de vena cava. Pues pasamos a la siguiente pregunta de Kahoot. Respecto al tratamiento antibiótico empírico que iniciaríais, os dejo estas opciones. No son fáciles, pero vamos a por ello. Sí, que no ha caído. Va ganando la noca. De acuerdo. La mayoría habéis indicado la opción vale, amarilla. Bueno, ya os adelanto que esta pregunta tiene un poco de truco, sobre todo porque de forma bastante reciente se han actualizado las guías y no hay una opción perfectamente correcta de entre las que os he presentado, ¿vale? Pues pasamos a repasarlo en la presentación. Sí, aquí está. De acuerdo. Bueno, como os he dicho, hace pocos meses salen las nuevas guías de la Sociedad Europea de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas para el diagnóstico y el tratamiento del absceso cerebral. Como parte de estas guías incluyen esta revisión de una cohorte danesa que incluye casos entre el 2007 y 2020 de 484 pacientes que ingresan en hospitales daneses por absceso cerebral
y los separan en dos grupos, aquellos que no tienen una inmunodepresión severa y aquellos que sí que la presentan como inmunodepresión severa. Definen aquellos que reciben tratamiento inmunosupresor, aquellos receptores de trasplante de órgano sólido o aquellos con malignidad hematológica. Y bueno, con esto lo que quería reseñar es que el tratamiento antibiótico empírico no es el mismo para todos, sino que tenemos que intentar seleccionarlo en base al perfil del paciente, el perfil que presenta de ecología de nuestra zona y otros factores asociados. Como vemos en los pacientes que son en principio más inmunocompetentes, hay un predominio de bacterias de la cavidad oral, y cuando ya pasamos a los inmunodeprimidos empezamos a ver otras etiologías como la listeria, la nocardia, entre otras, sin dejar de otro lado los que también vemos en los inmunocompetentes. Vale, siguiendo con las guías, ¿qué recomiendan en base al tratamiento antibiótico empírico? Si tenemos a un paciente inmunocompetente en el que sospechamos que la infección se ha obtenido en la comunidad, indican que el tratamiento se podría empezar con una cefalosporina de tercera generación, asociándole metronidazol o meropenem. En el caso de pacientes muy inmunocomprometidos, como los que he descrito antes, se debería valorar añadir tratamiento antifúngico y cobertura de pseudomonas, y entre los esquemas que proponen es asociarle a la cefalosporina de tercera generación y el metronidazol el cotrimoxazol y también la cobertura antifúngica con el voriconazol, o de forma alternativa directamente meropenem con cotrimoxazol y voriconazol. Bueno, y en caso de neuroquirúrgicos, pues recomiendan lo aquí descrito. Vale, obtenemos los resultados de los cultivos del drenaje de la lesión, se trata de una anocardia abscessus. El resto de cultivos que se mandan a microbiología son negativos. Y bueno, una revisión muy rápida de la anocardia. Se trata de una bacteria gram positiva, aerobia, que es débilmente ácido alcohol resistente. Se han descrito más allá de 100 especies, de las cuales en torno a 50 son patogénicas, y es un microorganismo que se ubica en el suelo, en el material de descomposición y en medios acuáticos, y se transmite principalmente por inhalación, ingesta, inoculación cutánea o por vía nosocomial. Hay un predominio de casos en varones y se piensa que puede haber los estrógenos pueden ser un factor protector, pero todavía no se ha llegado a estudiar del todo bien. Vale, y bueno, luego el servicio de microbiología me facilitó los datos que habían 2 casos de enocardiosis cerebral que habían tenido entre el año 2012 y el 2024, y aparte del caso que os presento hoy, habían tenido 3 casos, 2 en Son Spases y 1 en Son Yatzer. Las muestras remitidas habían sido una de líquido cefalorraquídeo y 2 de las biopsias cerebrales. Los 3 pacientes incluidos fueron varones de 75, 70 y 32 años. Uno de ellos bueno, 2 de ellos llevaban tratamiento crónico con corticoides, y el tercero era un paciente VIH con diagnóstico reciente y avanzado con un sarcoma de Kaposi, que sí que llevaba tratamiento profiláctico con cotrimoxazol. Como factores favorecedores de la infección por nocardia tenemos la inmunosupresión, sobre todo la celular, que nos la puede dar la corticoterapia crónica, sobre todo a dosis altas, el trasplante de órgano sólido medular, el VIH, la enfermedad granulomatosa crónica, los tratamientos como los inhibidores de la calcineurina, y cosas más comunes que podemos ver en el día a día, pues la diabetes mellitus, el alcoholismo, el EPOC, etc. Importante saber que esta patología no solo se da en pacientes inmunodeprimidos, que hasta 1/3 de los casos se ven en pacientes inmunocompetentes. Manifestaciones clínicas de la anocardia, puede dar manifestaciones tanto pulmonares, que es la mayoría de los casos, cutáneos por inoculación directa, nivel del sistema nervioso central, como es nuestro caso, que incluso con tratamiento correcto pueden asociar una mortalidad muy importante. Se han descrito de mortalidades hasta el 85%, por esto es muy importante un diagnóstico y tratamiento precoz. Y la diseminada, que es por vía hematógena y puede alcanzar otros órganos. Para el diagnóstico, esto también muy breve, entrarán más los compañeros de microbiología más adelante. El gold estándar suele ser por tinción y visualización directa mediante distintas técnicas de tinción, a saber que los cultivos son de crecimiento muy lento, que existen los métodos moleculares, y que siempre es muy importante obtener una identificación de la especie y un antibiograma para poder dirigir el tratamiento antibiótico.
Y luego, bueno, que si sospechamos afectación del sistema nervioso central, pues solicitar un TAC, una resonancia magnética. Vale. Ahora ya obtenemos el antibiograma, ¿de acuerdo? Y pasamos a la pregunta de Kahoot. No os preocupéis, en la pregunta también aparecerá. Bueno, allá vamos. Tenéis que fijaros no solo en el tratamiento, sino también en la duración por la que tiene que llevar este tratamiento. No sé si se ve el antibiograma. ¿De acuerdo? Sí, la mayoría habéis seleccionado de forma correcta la opción del la ceftriaxona con trimoxazol con una duración prolongada. Vale. Bueno, Coco sigue la cabeza y bueno, pasamos a la explicación. Vale, el tratamiento de la nocardia cerebral, bueno, depende de las manifestaciones que tenga en el órgano en el que predomine. Respecto a la duración, en inmunocompetentes se recomienda una duración del tratamiento de 6 a 12 meses y en el caso de inmunodeprimidos, aquellos pacientes que presenten diseminación al sistema nervioso central, se recomienda que la duración del tratamiento sea al menos de 12 meses y también proceder siempre que sea posible al drenaje y control de foco de la lesión. Saber que en pacientes inmunodeprimidos y con afectación cerebral hay un mayor riesgo de recaída. Y bueno, se recomienda en casos de abscesos cerebrales, afectación del sistema nervioso central, siempre intentar optar por una terapia combinada. Hay distintas opciones, como una de las primeras opciones se opta por el cotrimoxazol porque también tiene buena penetrancia al sistema nervioso central y luego pues se puede asociar a distintos antimicrobianos. En el caso actual, pues se optó por asociarle ceftriaxona y bueno, finalmente sí que durante el curso del ingreso se le tuvo que retirar el cotrimoxazol por mielotoxicidad y se modificó por un moxifloxacino y ceftriaxona y al alta se fue con tratamiento oral con levofloxacino a dosis incrementadas y amoxicilina clavulánico y el paciente cumplió 12 meses de tratamiento antibiótico dirigido. Vale, ahora, bueno, acabando ya este caso, última pregunta de Kahoot. ¿Qué harías con el tratamiento inmunosupresor que llevaba este paciente? ¿Cómo quitar esto? Ya está. ¿Lo suspenderíais todo? ¿Mantendríais todo? De acuerdo. Sí, la mayoría habéis optado por lo que se hizo finalmente en este caso. Y ahora lo repasamos. Bueno, a la cabeza sigue el gonococo. Y vamos. Vale, bueno, un concepto que se ha repasado mucho estos días y también lo recalcó Adri ayer en su última sesión de resumen de todo lo que habíamos visto estos días. Cuando valoramos la inmunosupresión en pacientes que posiblemente presenten una infección activa, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Que la inmunosupresión en sí ha podido tener un rol importante sobre la patogénesis de haber desarrollado esa enfermedad. Que por otra parte, si necesitamos una respuesta inmunológica potente para poder resolver la infección, pero que si retiramos o reducimos la inmunosupresión, corremos el riesgo de que se pueda reactivar la enfermedad de base por la que llevaba este tratamiento. Repaso breve de los principales tratamientos que llevaba la paciente que nos pueden resultar un poquito menos familiares. Llevaba el micofenolato, que sobre todo tiene efecto depresor de la inmunidad celular, la prednisona, que deprime la inmunidad de forma un poco más genérica
pero puede tanto deprimir la inmunidad innata como la linfocitaria. Y bueno, el nintedanib, que también llevaba otro tratamiento por la fibrosis pulmonar que inhibe la proliferación de fibroblastos. Y bueno, este es el primer caso, la bibliografía que he utilizado,